La mente espiritual, mensaje 17. Hola. Sí, soy yo de nuevo. No sé si notan que no he puesto mi nombre en el título del mensaje. ¿Por qué? Porque si es cierto lo que aquí voy a enseñar, entonces yo no soy el autor de lo que escribo. En todo caso, sería el escritor, pero no el autor. Para empezar, hago esta pregunta. ¿Existe una mente espiritual? Noten que no estoy preguntando acerca de si existe el espíritu. Lo que pregunto es que, si existe algo que pudiéramos llamarle mente y que pudiera calificársele como espiritual. En este punto, quiero hacer una aclaración. Yo no escribo o enseño bibliografías, es decir, yo no escribo ni enseño lo que ya se pueda encontrar en otros libros o medios electrónicos, o en algún otro sitio. No le veo el sentido a hablar, como perico, repitiendo lo que otros dicen. Si yo supiera que este tipo de información ya existe en otro lugar, no me tomaría el trabajo de estarlo plasmando aquí. Cuando yo hago referencias a otras obras, es para trasladar, por comparación, a un lenguaje conocido, las ideas nuevas de algo que no es conocido, o que, por lo menos, no está debidamente divulgado. La verdadera sabiduría, no hablo de la sabiduría académica, sino de la sabiduría espiritual, debiera ser como el aire que todos respiramos libremente. ¿Cuánto nos cobra Dios por el aire que respiramos? Eso es, nada. Lo diré de otra manera, el conocimiento y la sabiduría espiritual verdadera, vienen de arriba, de lo alto. Por eso es gratis. La mente espiritual divina, revela estas verdades, no para que alguien se enriquezca vendiéndolas o, poniéndoles un precio monetario. Pobres de aquellos tontos que lo hacen, su sabiduría queda convertida en estulticia, por no llamarle más feo. Si notan que enseño con algo de autoridad, esa autoridad no es mía tampoco, es de arriba, es de esa mente de la que estoy hablando ahora mismo. Por eso no me atreví, ni me atreveré a usar, de aquí en adelante, mi nombre personal. Cuando se trata de revelar verdades eternas, solo existe un libro de referencia que también es eterno, sí, la Biblia. Quizás todavía no entenderían ustedes el por qué la Biblia es eterna, pero cuando ese espíritu me lo diga, se los explicaré. Llegar a la despersonalización absoluta, no es fácil, requiere una muerte absoluta del yo, del ego, de ti mismo. Ese es el grado de perfección del que hablaba Jesús, el único hombre Dios que ha existido. El que esto escribe, no sabe si está lejos o cerca de llegar a ese grado, lo que sí sabe, es que le ha costado mucho sacrificio llegar al punto a donde ahora se encuentra. Sí, la mente espiritual existe. De hecho, la mente espiritual viene a ser el elemento masculino que procreó nuestra mente carnal, o natural. Vayamos a los textos bíblicos que apoyan esta tesis. En Génesis 2:7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí podemos distinguir tres verdades teológicas. 1. El compuesto físico, terrenal o material del hombre, en la palabra polvo. 2. El elemento o compuesto espiritual en las palabras sopló y aliento. Todo hermeneuta de media cuchara sabe que estas palabras significan espíritu en el jargón bíblico. 3. Después de estas dos operaciones divinas, notamos que el hombre vino a ser lo que es, o sea, un ser viviente pensante o inteligente. Alguien puede decir: ahí solo dice que fue un ser viviente, pero no dice que un ser pensante. Tienes razón. Sin embargo, considero que el apóstol Pablo sabía un poco más de hebreo, o del arameo antiguo, que los mismos traductores, cuando interpretó alma, donde dice ser. Pero, ¿dónde dice Pablo, en la Biblia, semejante cosa? Pues, acá, en 1 Corintios 15:45, donde dice: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dime, ¿de qué otra cita podría estar hablando Pablo si no es esta, de Génesis 2:7? Nota, por otra parte, que Pablo contrapone el concepto de alma viviente al concepto de espíritu vivificante. Pero, ¿por qué Pablo hace eso? Bueno, aunque admito que se pudiera estar refiriendo a Adán y a Jesucristo originalmente, la verdad es que también se puede aplicar al ser humano, en su totalidad, y, como ya expliqué en estudios pasados, existe una etapa del alma humana, donde todavía no puede llamársele espíritu. Recordemos aquí que Jesucristo dijo que, en el siglo venidero, seríamos como los ángeles, es decir, espíritus. En Marcos 12:25 leemos: Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos.
Si a esto le agregamos lo que dice la Biblia que son los ángeles, tendremos el cuadro completo. Vamos a verlo en Hebreos 1:14, donde, refiriéndose a los ángeles, dice: ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? De pasada ahí, como no queriendo, noten también que estos espíritus adultos son servidores. Ya no son infantes que necesitan ser servidos. ¿Lo notan? Llamarle a un alma espíritu, es como si le llamáramos hombre a un pequeño bebé, o a un niño recién nacido. En cuanto a los calificativos de viviente y vivificante que Pablo usa, es fácil de entenderlo ahora. El alma es solo viviente porque solo hace eso, vivir. En contraposición, el espíritu da vida porque es adulto. El primero solo recibe. El segundo es dador. El primero necesita ser servido. El segundo es servidor. Ahora me entienden por qué digo que aquel que solo vende o da algo a cambio, es alma intermedia, mediocre y que, en realidad, no ha llegado a ser un espíritu adulto. En cuanto a que la mente espiritual existe, le pediremos al libro eterno que nos lo diga en sus propias palabras. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 9 al 16. El pasaje es bastante largo. Analicémoslo por frases. La primera frase dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Noten ustedes aquí, como la Biblia habla de ver y de oír. Es decir, las dos formas más básicas y físicas de conocer o tener una experiencia. También notamos que hay un factor condicional y selectivo. Solo los que aman a Dios. Otro factor llamativo, aunque menos evidente, es que el órgano procesador aquí, no es la mente, sino el corazón. Ya volveremos sobre este punto más adelante. Por lo pronto vayamos a la segunda frase, que dice: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Noten que aquí se encuentra una premisa universal. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Según el diccionario RAE, o sea, el de la Real Academia Española, define la palabra escudriñar como examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Pregunto, ¿qué órgano, capacidad o facultad usamos para conocer, examinar, inquirir o averiguar algo? ¿Acaso no es nuestra mente? Pero dejémoslo ahí, y vayamos a la tercera frase que dice: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo primero que debemos notar aquí es que habla de dos entidades: el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. La primera con minúscula y la segunda con mayúscula. Al primero se le asigna una función de saber, cuando dice sabe, mientras al segundo se le asigna una función de conocer, cuando dice conoció. Que no se nos escapen los tiempos de estos verbos. El primero es presente, el segundo es pasado. Los dos sujetos de esta frase compuesta son las cosas del hombre y las cosas de Dios. A poco que lo meditemos nos damos cuenta de que las palabras, las cosas de, son equivalentes, o sinónimos de, lo referente a, o la naturaleza de. Pero, paremos ahí, por ahora, y vayamos a la cuarta frase. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten que toda la frase habla de la razón de recibir el espíritu. Por ejemplo, dice que es, para que sepamos, también dice que, enseña. Pregunto, ¿con qué órgano de nuestro cuerpo sabemos o somos enseñados?
¿Acaso no son todas estas funciones mentales? Examinemos la quinta frase. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta frase está tan clara, que no necesita ser analizada. Habla de que el hombre natural no percibe, de que no puede entender, o de que no puede discernir porque le parece locura, etc. Quizás lo único un poco oscuro aquí sería el concepto de el hombre natural. Pero si lo cambiamos por el hombre naturalmente o el hombre con sus capacidades naturales, hace más sentido la frase. ¿Todavía dudamos de que habla de un tipo de mente? Así llegamos a la sexta y última frase. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para empezar, notamos que habla de un cierto tipo de hombre que no es natural sino espiritual. También nos dice que tiene una capacidad de juicio superior porque puede juzgar todas las cosas, sin ser juzgado de nadie y termina diciéndonos la razón de que esto sea así. Es decir, el tener una mente crística, o de Cristo. Ahora sí podrán entender por qué creo que esta enseñanza no debe llevar mi nombre. Si estos conocimientos son de carácter espiritual, entonces no son míos, porque esa mente crística es la que lo sabe todo, no la persona que esto escribe. Eso es de lo que hablaba en el mensaje pasado, donde todavía me atreví a poner mi nombre, ¿lo recuerdan? Decía que existe una mente inteligente, adulta incluida en el hombre desde su nacimiento. A ese tipo de mente le llamé espíritu. También dije que esa mente, o parte inteligente en nosotros, busca la verdad en forma natural. Esa mente, de naturaleza espiritual, es capaz de llegar muy lejos en el conocimiento abstracto, o ético, sí, pero solo hasta que se reconecta con la web divina, es cuando puede desarrollar su máximo potencial. Sí, tal vez algunas cosas de las que escribo aquí, sí sean de este escritor, pero muchas otras, la gran mayoría, son de allá, de arriba. Debo reconocerlo con humildad y con sensatez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede vivir en comunión con un alma llena de soberbia o de orgullo. ¿Apoyo bíblico? Aquí está. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Otro pasaje. Aquí va. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:5. Pero, ¿por qué dije que el espíritu del hombre debe reconectarse con el espíritu divino? Porque antes del libre albedrío, el hombre ya estaba conectado a Dios. En otras palabras, Dios llevaba el control en la mente del hombre. Cuando el hombre decidió independizarse, Dios retiró su control. El por qué lo hizo, es fácil de entender. Coloquen doble ratón y doble teclado a su computador, e intenten controlarlo entre dos personas con voluntades distintas y lo notarán fácilmente. Solo resta por aclarar el por qué la Biblia le asigna al corazón la facultad de pensar, o de discernir espiritualmente, en lugar de asignarle estas funciones a la mente carnal o natural que tenemos. En realidad, ya he hablado bastante de eso, en estudios pasados. Sin embargo, intentaré resumirlo aquí. Pues resulta que, como dije en uno de esos mensajes pasados, el amor espiritual es la esencia misma del universo. El amor espiritual es lo que le da al universo su sentido positivo de evolución complejificativa, de la que Teilhard de Chardin hablaba. Inclusive, he dicho que, así como nada existiría sin la fuerza de gravitación newtoniana, de la misma manera se puede decir que, sin el amor de Dios, nada tendría existencia. Por eso he llegado a identificar, como una misma cosa, a estas dos fuerzas creadoras del cosmos. Tal vez esa sea la razón de que, en la cultura general, se identifique este órgano sanguíneo, con el que genera los más nobles y elevados sentimientos, en un determinado ser humano. El trabajo de descubrir todo esto, se lo dejo a los cardiólogos o científicos pertinentes. Pero, si me preguntaran mi opinión personal, acerca de lo que estamos hablando, yo diría que en realidad, es la combinación del espíritu y la mente lo que genera, tanto los más elevados, como los más perversos pensamientos. La siguiente cita bíblica parece arrojar algo de luz en este asunto, leamos. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7, 18 al 23. Sin embargo, también la Biblia dice que, con el corazón se cree, en Romanos 10, 10. Con el corazón se debe amar a Dios, en Deuteronomio 6, 5. De corazón debe amarse al prójimo, en Primera de Pedro 1, 22, etc. En este sentido, viene a ser sinónimo del alma o de la personalidad, porque el alma es la que será juzgada y es la que decide si tomar una decisión u otra, ya sea hacia lo corrupto o ya sea hacia lo noble y heroico. Cuando el corazón, tal cual se habla en la Biblia, o el alma, como la hemos explicado aquí, decide libremente sujetarse a la dirección divina, o Espíritu Santo, entonces se realiza una fusión entre nuestro espíritu y el Espíritu Divino. Eso es a lo que yo llamo despersonalización total. En ese estado, la persona adquiere poderes milagrosos, o lo que la Biblia llama poderes del siglo venidero, en Hebreos 6, 5. Repito, no es fácil. Por eso muy pocas personas lo logran en el mundo. Sin embargo, como dice allí mismo, en Hebreos, la persona puede caer de ese estado y, esto lo digo yo, no la Biblia, puede llegar, inclusive, a ser un agente del mismo Satanás, para engañar, lucrativamente, a la gente que le sigue. Hermanos y amigos, no es por las señales, es por los frutos, como se conoce verdaderamente a un auténtico cristiano. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 del 15 al 20. Así que, tengan cuidado con los supuestos milagros. Busquen los frutos, no solo las señales. No quiero hacer demasiado largo estos estudios, para que no sea tedioso y cansado el escucharlos enteramente. Termino de esta manera. Después de escuchar este mensaje, ¿quisieras, tú también, llegar a tener la mente espiritual o la mente de Cristo? Es sencillo, pero no fácil. Sin embargo, simplemente, pídelo. Sí, solo eso, pídeselo a Él. Ese espíritu está ahí, a un lado tuyo, esperando a que se lo pidas. ¿Cómo se llama? Se llama Jesucristo. Dile que ya entendiste. Dile que has reconocido que hasta ahora, has sido solo tú, quien ha llevado las riendas de tus propias decisiones vitales. Pídele perdón por eso, por no haberlo descubierto antes. Y, si en ese momento, empiezas a sentir algo raro dentro de ti, algo así, como, ganas de llorar, o, tristeza, ese es el espíritu del que te estoy hablando. Dile que controle tu mente y tu vida. Dile que tal vez, ahora no puedes, pero que, si quieres ser obediente a su voz. Dile que empiece a educarte en la vida, así como un padre que educa al hijo que ama. Si eso ya empezó a suceder, te dejo a solas con él, ya no me necesitas por ahora. Habla con él. Te digo un secreto, él es mi maestro, él es mi Señor. Este mensaje es corto, por eso. Porque, una vez conectado a la persona correcta, o sea, a la fuente universal del conocimiento absoluto, tu ascensión evolutiva será rápida y vertiginosa. Hasta aquí este mensaje. Te dejo con mi maestro. Hasta el próximo. Muchas gracias.